Sí, ok, amén. Vamos a estar ahí, hermanos, en el primer libro de Juan, en la primera carta de Juan. Ahí vamos a estar en esta hora, hermanos. Si Dios así nos lo permite, hermanos, vamos a tomar ese tiempo ahí en este pasaje del primer libro de Juan. Bien, vamos a leer, por favor, hermanos, el versículo número 6. Amén. Dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, nuevamente, Señor, gracias en esta mañana, Señor. Vamos a nuevamente abrir la palabra, escudriñarla, meditar en ella, Señor, y que sea siempre, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, que hable a nuestras vidas. Señor, necesitamos ser transformados cada día, Señor. Necesitamos, Señor, ser corregidos por tu palabra, Señor. Necesitamos que tu palabra todos los días transforme, Señor, nuestras vidas para vivir vidas, Señor, conforme y de acuerdo a tu voluntad. Úsanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Siempre hemos hablado, hermanos, acerca de salvación. Un cristiano habla de salvación, un hijo de Dios habla de salvación. Siempre hemos dicho, hermanos, que hablamos acerca de la salvación. Pero realmente, hermanos, ¿qué es la salvación? Cuando decimos salvación, hermanos, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos a las personas allá afuera y decimos, es que Cristo quiere salvarte. Realmente, hermanos, ¿qué estamos queriendo decirles, hermanos, con esta frase? La gente, hermanos, cuando les hemos testificado, muchas personas dicen, yo no necesito salvación, yo estoy bien. ¿De qué necesito ser salvo? La primera carta del apóstol Juan, hermanos, en sus 5 capítulos nos habla, hermanos, acerca de evidencias de la salvación. Y cuando hablamos acerca de evidencias de la salvación, estamos diciendo, hermanos, de que si yo digo, hermanos, que este árbol es de limones, ¿qué voy a encontrar en ese árbol, hermanos? Limones. Si yo digo que este árbol, hermanos, pues es de mango, que voy a encontrar evidencias de que ese árbol, hermanos, es de mango. Y las evidencias, hermanos, las evidencias son notables. Las evidencias no solamente, hermanos, son invisibles. Una evidencia, hermanos, es algo palpable, es algo tangible, es algo, hermanos, que nuestros ojos, hermanos, pueden percibir. Y no lo hacemos, hermanos, para juzgar, lo hacemos para nosotros, hermanos, constatar que sí realmente es, hermanos, lo que se está diciendo que es. Cuando hablamos, hermanos, de una vida cristiana, hablamos de alguien, hermanos, que vivía en el pecado, vivía en el mundo, vivía, hermanos, dice Pablo, hermanos, en la vieja naturaleza, pero hermanos, habiendo entendido el Evangelio, habiendo comprendido el Evangelio de verdad, habiendo creído en Jesucristo como el Salvador, dice la palabra de Dios, hermanos, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y Pablo en Romanos cita un pasaje, hermanos, que dice que hemos sido salvos de la ira de Dios, hermanos, pero la gente a veces dice, yo, ¿de qué voy a ser santo? Yo estoy bien. Y usted y yo, hermanos, que decimos que ya somos salvos. La pregunta, hermanos, es, ¿salvo de qué? ¿Realmente no hemos entendido que hemos sido salvos de algo, hermanos? ¿Realmente hemos entendido eso? Porque si lo hemos entendido, hermanos, entonces, en esta mañana es evidencias de esa salvación, hermanos. Mi vida tiene que demostrar, hermanos, que realmente yo he entendido que estaba perdido, que estaba muerto, que estaba ahogándome, hermanos, en el mundo. Pero el Señor, hermanos, en su misericordia, Él me tomó, Él me rescató, Él me trajo, Él me transformó, Él me redimió. Y hay una frase muy especial, Él me adoptó, hermanos, Él me hizo su hijo. Y eso, todo ese proceso, hermanos, nos ha puesto en un lugar, hermanos, especial.
nos ha puesto ahora en un papel muy diferente, hermanos. Y allá en Juan 1:12, hermanos, dice que a todos los que me recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué cosa, amados hermanos? Hijos de Dios. Hermanos, Pablo, allá en Romanos capítulo 8, versículo 1, cita lo siguiente, hermanos, y él dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Número 1, hermanos, la salvación no se pierde, hermanos. ¿Ha escuchado, hermanos, que la salvación se pierde? ¿Ha escuchado, hermanos, decir es que pues él aceptó a Cristo hace tiempo y pues hoy ha vuelto al mundo? Yo creo que ya perdió su salvación. Hermanos, la Biblia afirma rotundamente, hermanos, que la salvación, una vez que el Señor la da, hermanos, no se pierde. La salvación que Cristo, hermanos, da a la vida del hombre arrepentido, hermanos, no cambia, no, hermanos, es algo que va a desaparecer, hermanos, en un instante. Lo que sí, hermanos, debemos de entender es de aquellas personas que un día se congregaron, pero hoy día nos han decidido volver al mundo, hermanos. La pregunta que debemos de hacernos es si realmente fueron salvos. Porque, hermanos, mucha gente está viviendo una religión, pero no está practicando una relación con Cristo. Porque es muy diferente una religión a una relación, hermanos. Yo puedo afirmar que soy cristiano, puedo afirmar que, hermanos, le han aceptado a Cristo, puedo afirmar, hermanos, pero si las evidencias de mi vida, hermanos, no están reflejando, hermanos, a Cristo, entonces hay una pregunta que debemos de hacernos: ¿realmente he entendido el Evangelio de Cristo? ¿Realmente he entendido, hermanos, lo que Cristo hizo en la cruz? La salvación, hermanos, una vez que el Señor la da, no se pierde, hermanos. Él nos da la salvación de nuestras almas. Una vez. ¿Cuántas veces fue sacrificado Cristo, hermanos? Una vez y para siempre, hermanos. Él nos da la salvación, hermanos, una vez. Hermanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que ya han sido redimidos por la sangre del Cordero. Jesús dijo en este pasaje, hermanos, allá en el libro de Juan, en su capítulo 10, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y Jesús dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? El Señor Jesús. Y Él dice: yo les doy vida eterna, y no habrá condenación más para mis ovejas. Pero lo que Jesús afirma y dice: nadie las arrebata de mi mano. Una vez que una persona acepta a Cristo en su corazón y le reconoce como el Salvador de su vida y le hace parte de su vida como el Señor de su vida, hermanos, desde ese momento la Biblia afirma que pasamos de ser creaciones de Dios a ser hijos de Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y una de las evidencias, hermanos, de que eso es algo, hermanos, que el Señor ha hecho, es que Él, hermanos, nos da de su Espíritu Santo. Desde ese día, hermanos, el Espíritu Santo comienza un trabajo en nuestras vidas hasta el día, hermanos, en que partamos a la presencia de Dios o el Señor, hermanos, llame a su iglesia. Por lo tanto, hermanos, primero afirmo, hermanos, y digo: la salvación que Cristo da es una vez y para siempre, y la salvación no se pierde, la salvación no caduca, la salvación, hermanos,
no es de que hoy está y mañana ya no, hermanos. Tampoco, hermanos, Pablo en Efesios afirma que la salvación no es por obras. La salvación, hermanos, es porque usted puso su confianza, puso su mirada, puso su fe. ¿En quién, amados hermanos? En Cristo Jesús. Efesios 2, 8 y 9 nos lo confirma. Vamos a leer, por favor, hablando acerca de la seguridad de la salvación. Allá en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice la Biblia, ¿y esto qué, hermanos? No es mío, hermanos. O sea, mucho hemos entendido es que yo soy salvo porque yo quise. Es que yo ya quise aceptar a Cristo y pues por esa razón ahora yo ya soy salvo. No nació de nosotros, hermanos. Pablo, hermanos, en Romanos capítulo 3, hermanos, versículo 9 y 10 dice: no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios. Hermanos, el hombre por naturaleza es pecador y por naturaleza no quiere buscar a Dios. ¿Quién, hermanos, es el que toma la iniciativa en el proceso de la salvación? Es Dios por medio de la predicación del Evangelio. Él, hermanos, hace ese trabajo y el hombre, hermanos, tiene que arrepentirse de su condición, pero dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Es decir, pues yo soy salvo, hermano, y yo si quiero ahorita me voy al mundo, total, pues al rato me arrepiento otra vez y busco mi salvación. No es así, hermanos. La Biblia no enseña eso. Tampoco, hermanos, es que vamos a hacer méritos. ¿Ha escuchado esto? Es que yo estoy haciendo méritos para ver si alcanzo mi salvación, a ver si logro hacer salvo. No es por méritos. Nuestras obras en Cristo, hermanos, el Señor las ve sucias. Nuestras obras con Cristo, el Señor las ve recompensas. Sin Cristo, hermanos, todo lo que hagamos, hermanos, ayer platicábamos, ¿verdad?, un rato con los varones, de cómo la gente, hermanos, camina de rodillas para ir a adorar, hermanos, una imagen. Cómo la gente sube, hermanos, colinas con tal de ir, hermanos, a ofrecer un incienso. Y esto me recuerda a la predicación de ayer, hermanos, de Elías. Elías, hermanos, contra aquellos 850 profetas, unos de Baal, otros de Acera, y cómo ofrecían, y cómo se esforzaban, y cómo hacían tantas cosas, hermanos. Pero cómo Dios actuó, hermanos, a través de Elías. Dice que actuó, hermanos, en el silencio y demostró su poder. ¿Cómo actúa Dios en nuestra vida acerca de la salvación? Él lo hace por la predicación de su palabra, hermanos. ¿Qué es lo que redarguye en nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos hace ver que estamos mal, hermanos? ¿Qué es lo que hace que nos sintamos a veces, hermanos, que estamos viviendo mal? Hermanos, cada vez que nosotros escudriñamos la palabra de Dios. Es aquí, hermanos, donde nosotros encontramos, por lo tanto, que la salvación es un principio verdadero en toda la Escritura, hermanos. Dios, desde el Génesis hasta el día de hoy, ha buscado la salvación del hombre, hermanos. Desde el día de Génesis hasta hoy, Dios en su corazón, hermanos, tiene la salvación del ser humano. Dios puso a Adán, Dios puso a Eva, Dios le dio la oportunidad, hermanos, como a usted y a mí, nos ha dado la oportunidad, hermanos, de ser salvos. Por lo tanto, la salvación es un principio verdadero en las Escrituras. No debemos dudar de que la salvación de un alma sea algo, hermanos, que no es verdadero. La salvación de un alma es algo verdadero, como la existencia, hermanos, de Dios mismo, de Cristo mismo y del Espíritu Santo mismo. Cristo es verdad, su palabra es verdad y por lo tanto la salvación es verdad. Así que, hermanos, si usted en esta mañana ya aceptó a Cristo como su Salvador, usted, hermanos, tiene salvación. Ahora, ¿salvación de qué, hermanos? ¿De qué fuimos salvos? Yo soy salvo, hermano, ¿de qué? ¿De qué fue usted salvo? ¿Hermano Eli?
Fuimos salvos, hermanos, de una condenación eterna. Dice la Biblia que porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es. Mira, hermanos, nuestra vida sin Cristo nos llevaba a una condenación eterna. A eso íbamos. Pero cuando reconocimos a Cristo en nuestra condición y reconocimos, hermanos, que estábamos lejos de Dios, perdidos totalmente, le recibimos y dice la palabra de Dios que le aceptamos como nuestro Salvador, ahora tenemos vida eterna. ¿De qué fuimos salvos? De una condenación eterna. Allá íbamos, hermanos, muertos en nuestros delitos y pecados. A eso íbamos, hermanos, nosotros, aunque decíamos que estábamos bien, aunque decíamos, hermanos, que no necesitaba de Dios, pero, hermanos, Dios nos rescató de esa mala manera de vivir. Ahora, hermanos, la palabra de Dios dice aquí, hermanos, allá en Romanos capítulo 5, hermanos, dice la palabra del Señor, versículo 1. Justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Mire, hermanos, lo que ha pasado en la salvación. Hemos sido declarados justos, justificados pues por la fe en Cristo, hermanos. Ahora tenemos paz para con Dios. La palabra del Señor nos sigue diciendo, hermanos, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. ¿Por quién, hermanos? Por los impíos, por usted y por mí, hermanos. Dice la palabra del Señor, hermanos, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. Pues mucho más, dice la Biblia, estando ya justificados, dice la palabra de Dios, en su sangre. Por él seremos, ¿qué dice la Biblia? Salvos. ¿De qué? ¿De qué ira? De la condenación eterna. De esa palabra, hermanos, es la que nosotros debemos de entender, hermanos, y vamos a leer Mateo 10:28. Dice la Biblia. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma, escuche esto, ¿qué cosa, hermanos? El alma. La Biblia afirma que el ser humano se compone de tres cosas: un cuerpo, un alma y un espíritu. Y al morir, hermanos, el cuerpo, ¿a dónde va? Al polvo. Del polvo eres y al polvo vas a volver. El espíritu, él vuelve a Dios y él nos dio, hermanos, el soplo de vida. Y hay quienes dicen que el alma no existe. Dice, el alma no es real, el alma no existe. ¿Y qué dice la Biblia aquí, 28? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma, dice, no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, todos, hermanos. Es decir, el alma, cuando reconoce a Jesucristo como su Salvador, tiene vida eterna. Pero cuando el alma rechaza a Jesucristo, hermanos, hay una condenación eterna. Y esa condenación eterna es en el infierno. Por lo tanto, ¿de qué fuimos salvos? De una condenación eterna en el infierno. ¿Qué es lo que fue salvo, hermanos, de una condenación eterna en el infierno? El alma. El cuerpo no, hermanos. El cuerpo, hermanos, al morir se va al polvo, hermanos. Un día va a resucitar, dice la palabra del Señor. Pero, hermanos, lo que se va, hermanos, y esto es lo que tal vez no hemos logrado entender y mucha gente no lo entiende. Lo que debe de ser salvo, lo que el Señor Jesucristo habla de salvación, es el alma. Esa parte, hermanos, que reconoce, a veces nuestra mente dice que está mal, no está bien. Nuestro cuerpo, hermanos, nos incita y nos dice, busca a Dios, busca a Dios. Y hay un pasaje en la palabra de Dios que nos habla acerca de la conciencia. La conciencia, hermanos, es parte de nuestra vida que nos acusa constantemente
de que necesitamos de un creador. Así que, en resumen y conclusión, ¿qué es lo que, hermanos, qué es lo que necesita ser salvo? El alma. La parte, hermanos, que toma decisiones, la parte que dice esto es bueno, esto es malo, la parte, hermanos, que en su momento dice yo no quiero de Dios, yo sí quiero de Dios. La parte, hermanos, que tiene que tener un encuentro con el Señor, hermanos. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? ¿Amén? Bueno, estamos bien. Orden. Sin Cristo hay un orden. Cuerpo, alma y espíritu. Con Cristo hay un orden. ¿Cuál es el orden del ser humano sin Cristo, hermanos? ¿Quién gobierna, hermanos, sin Cristo? El hombre. El pecado. El pecado, hermanos. Cuando una persona está sin Cristo, es gobernada por el pecado. Y ese pecado, hermanos, está dentro y profundamente, hermanos, en el control de ¿qué? El control del alma. Y el alma, hermanos, hace que este cuerpo, hermanos, ejerza lo que hay, hermanos, dentro de la persona humana. Es decir, hermanos, la naturaleza antigua dice que en nuestra mentalidad, hermanos, solamente hay pecado. Y como solamente hay pecado, este cuerpo, hermanos, obedece. ¿Y qué hace? Imagínense, hermano, que venga un hermano y agarre patadas a otro hermano. ¿Quién está gobernando ahí? Imagínense, ¿verdad? Que, a ver, hermano, no estoy de acuerdo con usted. A ver, ahorita lo vamos a arreglar. ¿Quién está gobernando? ¿Se cuenta? Ahora, vamos al territorio espiritual. Aquí está una persona que ha conocido a Cristo, que ahora, hermanos, ¿quién le guía según la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Y una vez que el Espíritu Santo guía nuestras vidas, y hay un desacuerdo entre hermanos, porque siempre hay desacuerdos, hermanos. Pero ahora, hermanos, si yo digo que es mango, ¿qué voy a ver ahí? Si yo digo que es limón, y si yo digo que es cristiano, ¿qué voy a ver? Pues, hermano, el problema aquí se arregla arreglando las mangas y empezando los golpes. El problema aquí entre cristianos, ¿cómo se arregla? Y es ahí donde entran las evidencias de que somos salvos. Hermano, hay un desacuerdo entre usted y yo. Pero bien, hermano, yo creo que la forma más correcta, hermanos, es perdónenme, hagamos las cosas como Dios manda en su palabra. Y, hermanos, podemos nosotros ver cuando hay una vida transformada por el poder de Cristo. Porque ahora quien gobierna y controla la vida de un hombre transformado por Cristo, hermanos, es el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Por esa razón, hermanos, la salvación es algo importante que debemos de entender. Es un principio verdadero. Ahora, hermanos, hay evidencias. Quiero mencionar, hermanos, 3 evidencias de salvación. La primera, hermanos, está ahí donde leímos en primera carta de Juan, en su capítulo número 1, evidencias de nuestra salvación. Dice la Biblia, primera de Juan 1, versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él se refiere a Cristo, y andamos en tinieblas, dice la Biblia, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Evidencia número 1, tu testimonio. Esa es la primera evidencia de nuestra salvación. Mi testimonio. ¿Qué es testimonio? ¿Ha escuchado, hermano? Cuide su testimonio, guarde el testimonio. Hermano, su testimonio debe ser limpio. Pregunta, ¿qué es el testimonio? A ver, hermano varón, ¿qué es el testimonio? ¿Cómo nos comportamos?
¿Qué más, hermano? ¿Qué es el testimonio? Nuestra conducta. ¿Qué más? ¿Qué es el testimonio? Le han dicho, hermano, guarde su testimonio. A lo mejor usted piensa que lo va a esconder todas las semanas. Le digo que yo lo guardar. Hermanos, esta expresión de testimonio tiene que ver con una prueba. O sea, el que está alrededor mío quiere ver, hermanos, quiere comprobar si de verdad es cierto lo que yo digo que soy. Eso es el testimonio. En los que me rodean, hermanos, quieren comprobar, hermanos, si realmente es cierto que yo soy una planta de maíz. Yo voy allá afuera y les digo, amigos, conocidos, familiares, a partir de hoy, yo ya soy una planta de maíz. Y todos, hermanos, en cualquier momento, hermanos, empiecen a ver y empiezan a hacer pruebas para ver si es cierto que la hermana Milka es una planta de maíz. ¿Y qué es lo que quieren ver? Bueno, quieren ver esos cabellitos del elote, hermanos. Quieren ver esos granos del elote. Y quieren ver, hermanos. Y eso, hermanos, es el testimonio. La gente quiere ver, hermanos, realmente si es cierto lo que yo estoy afirmando. Usted, hermanos, le ha dicho a su familia que usted es cristiano. Y se lo ha dicho así, mira, ¿sabes qué? Yo acepté a Cristo a partir de hoy. A partir de hoy, yo ya no más relajo, yo ya no más alcohol, yo ya no más bromas, porque yo ya ahora soy cristiano. ¿Y qué van a decir? Cristiano tú. Y empieza la prueba, a ver si es cierto. Entonces, hermanos, cuando decimos cuide tu testimonio, queremos decir que usted va a ser probado si realmente es lo que dice que es. ¿Sí? Entonces, lo primero, hermanos, que debe ser una evidencia de que yo ya entregué mi vida a Cristo es mi testimonio, mi conducta, mi forma de ser, mi forma de vivir. ¿Qué era yo antes? Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Efesios 4:17. Efesios 4:17 dice la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como que, hermanos, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mi testimonio es importante, hermanos, para decir que realmente yo soy hijo de Dios. No necesito hablar mucho, no necesito no defenderme con palabras. Mi conducta, mi vida va a decir quién soy realmente. Y aquí dice la Biblia, ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo era antes usted, hermano? ¿Decía groserías antes? Hay palabras, hermanos, que todavía, hermanos, en nuestro vocabulario ya no debemos decirlas. Se nos pegó ahí tan arraigado, hermanos, que nos cuesta. ¿Sabe? A veces nos cuesta decir mucho un amén, pero otra palabra que traemos arrastrando se nos sale suavecito. Y no nos damos cuenta. Y no voy a mencionar ahora porque a mí no me gusta decir eso, ¿verdad? Lo quería escribir ahí, pero mejor no vamos a. Pero hay palabras, hermanos, que no debemos mencionarlas, decirlo, ya no es correcto, hermanos, en nuestro vocabulario. ¿Sí? Todas nuestras palabras ahora deben ser edificantes, hermanos. Y debemos, hermanos, tener cuidado con lo que expresamos, con lo que decimos, cómo, hermanos, hablamos a los compañeros de trabajo, hermanos.
Yo tengo compañeros de trabajo, hermanos, y ellos no son cristianos, ellos son inconversos. Todas las reuniones, todas las veces que nos sentamos, hermanos, a tomar un refresco, a comer un alimento, todos los hermanos terminan siempre hablando, hermanos, de mujeres, de alcohol. Muy difícil, hermanos. Una ocasión mi esposa una vez me dijo así, yo por eso no soy evangélico, yo no voy a la iglesia. Y me dice, perdón, yo le digo a los evangélicos. Y al otro día, hermanos, tiempo después lo escucho, hermanos, y llego y está escuchando una alabanza, y a mí me da gusto, y me dice, estoy escuchando una alabanza. Por eso la Biblia dice aquí, hermanos, tienen el entendimiento que el vecino hacen y deshacen y dicen, hermano, pero cuando usted y yo ya entregamos nuestra vida a Cristo, ya no somos así. Ya debemos cuidar nuestro hablar, nuestro caminar, nuestro vestir. Hay un gran problema, hermanos, con la manera de vestir. A veces, hermanos, nos aferramos tanto, hermanos, y decimos, es que ustedes son legalistas. Hermano, si Cristo ha transformado tu corazón, no hay necesidad, hermano, de que nos digan en automático. Yo digo, Señor, tengo que cambiar, tengo que ser diferente. Mi testimonio debe ser luz. Por esa razón, hermanos, el testimonio de un hijo de Dios debe reflejar en todo lugar y en todo momento y bajo cualquier circunstancia luz. Debemos de ser luz aquí adentro, debemos de ser luz allá afuera, debemos de ser luz en el trabajo. O sea, hermanos, que usted y yo fuimos llamados hoy a ser esa luz ante tanta oscuridad, hermanos. Debemos de cambiar, hermanos. Vamos a leer allá en Romanos 8, en el libro de Romanos, en su capítulo 8, por favor. En su versículo 7, hermanos, dice la Biblia, Romanos 7 y 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, que dice la palabra de Dios, no pueden agradar a Dios. ¿De qué fuimos salvos? De una condenación eterna. ¿Qué es lo que debe cambiar en la salvación? Nuestra alma. Pero si mi alma todavía, hermanos, quiere deleitarse en la carne, ¿será que la salvación está mal? ¿Será que la palabra de Dios está mal? Lo que está mal, hermanos, es el hombre. Porque no hemos entendido realmente, hermanos, que ya no debemos de vivir bajo la carne. Debemos de vivir ahora bajo el gobierno y dirección del Espíritu Santo. ¿Cuántos enojones sabemos aquí, hermanos, también? Yo, hermanos, mi esposa cuando yo me casé de novio, hermano, cuidado, y ella me conoció, hermanos, en un momento, hermanos, y yo, hermanos, era así de pocos términos. Ya no nos íbamos a casar, ¿sí? Pero, hermanos, ¿quién cambia? ¿Quién transforma? ¿Quién hace todo eso, hermanos? ¿Yo? No, hermanos. Yo si sigo así, cada vez estoy peor. Pero quien hace todo, hermanos, es el Espíritu Santo, transformarnos cada día, hermanos. Pero yo tengo que ponerlo de mi parte. Ya no tengo yo que, hermanos, seguir el mismo postura de decir, es que así me conociste, y si así me conociste ahora, ¿qué decimos? Ahora te aguantas. Yo te dije que si me querías así, ahora te aguanto. Yo creo, hermanos, que eso está hablando la carne, no está hablando el Espíritu. Hermano, es que yo antes de venir a Cristo, yo así era, hermanos, yo no me dejaba y yo me defendía.
Hermano, eso era en tu vida pasada. Ahora con Cristo nuestra vida debe de ser, amén, hermano. Gracias, hermano. Acepto, hermano. Vamos a mejorar, hermano. Vamos a hacer las cosas bien, hermano. Porque procuramos la edificación del cuerpo de Cristo. Pero qué difícil, hermanos, que es reconocer que a veces estamos viviendo con nuestra carne. Qué difícil, hermanos, es muchas veces, pero todo se puede con la guía del Espíritu Santo. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuál es la primera evidencia de que yo soy un hijo de Dios? Mi testimonio refleja luz. ¿Sí, hermano? ¿Se acuerdan de las 10 plagas en Egipto? ¿Cuál era el lugar que tenía luz cuando Egipto se llenó de tinieblas? Las casas de los hijos de Israel. Y dice que los egipcios creían, hermanos, que ahí había luz. Y no entendían cómo todo Egipto estaba lleno de tinieblas. Hermanos, nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia debe de ser un espacio de luz, hermanos, de luz. O llegan ustedes saliendo del culto y no llega a pelear a su casa. Ahora sí, ahorita vamos a agarrar lo que dejamos pendiente anoche. ¿Te acuerdas? Ya ahorita ya no está el pastor. O a veces, hermano, el pastor cae de sorpresa. ¿Sí? A veces ha caído de sorpresa, ¿verdad? Y resulta que está la esposa con el mandil de un lado y el esposo con la abuela por otro lado, ¿verdad? Ahorita que se vaya. Hermanos, mi testimonio debe reflejar luz, tanto aquí en la casa de Dios, como en nuestra propia casa, como en la parte, hermano, donde nos movemos todos los días. Pasaje de Gálatas 5. Gálatas, en su capítulo número 5, dice la Biblia, verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué dice la Biblia? Imagínense a un creyente, hermanos, que está viviendo con otra persona que no es su esposo ni es su esposa. Imagínense a un pastor que está predicando, pero que tiene otra mujer, o tiene, hermanos, otra familia. Yo creo, hermanos, de que si realmente hemos entendido el Evangelio de Cristo, no debemos vivir de esa manera. No debemos comportarnos de esa manera. Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hermanos. ¿Será que los cristianos todavía, hermanos, practican idolatría? Tal vez no tienen una estatua ahí, hermanos, en su casa. Tal vez no tienen un amuleto, tal vez no tienen un virgen. Pero hay muchos hermanos cristianos que idolatran el fútbol, hermanos. Tienen playera de ese tipo, tienen taza de ese tipo, hermanos, tienen lapicero de ese tipo, hermanos. Tal vez, hermanos, hasta el cuarto del baño está tapizado de ese tipo de fútbol. Eso es idolatría, ¿no? Es idolatría, hermanos, aferrarse tanto, hermanos, y adorar tanto algo, hermanos, que es terrenal, cuando la honra y la gloria, hermanos, deben ser únicamente para Dios. Debemos de tener cuidado, hermanos, en esa parte. Los deseos de la carne quieren, hermanos, agradar a la carne, pero el de Dios, el Espíritu quiere agradar al Espíritu, vivir conforme al Espíritu. Así que, por lo tanto, hermanos, ya no debe haber en nuestra vida, hermanos, dice la Biblia, hechicería,
no visite brujos. Es que creo que tiene una rata en el estómago. Ya, hermano, eso es hechicería, eso ya no es correcto en la vida de un hijo que ha entendido el evangelio, hermanos. Dice la Biblia, enemistades, pleitos. ¿Cuánto debe durar un problema en el hogar, hermanos? ¿Cuánto debe durar un enojo entre esposo y esposa, hermanos? A ver, ¿cuánto? Según la Biblia. ¿Una hora? Hermano, ustedes van muy rápido. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Van a saber? Antes que se oculte el sol, dice la Biblia. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis. Hermano, el diablo. El diablo dice, no te dejes, si así te conoció, si así era, no te dejes. ¿Sí? Tú sabías que tenías 2 o 3 y así te conoció y así te aceptó. No den lugar al diablo, dice, ¿verdad? Pero la carne, hermanos, la vieja naturaleza. Así que, hermanos, si se enoja, porque somos seres humanos, no somos robots. El robot, si nos enoja, hermanos, porque el robot está únicamente, pues, programado. Usted y yo no estamos programados, nos enojamos de repente, hermanos, nos disgustamos. Pero ¿qué dice el Espíritu? Ya, cálmate, ya, perdona. ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? Hermano, no se ponga el sol. Esa es la conducta de un testimonio que refleja luz, hermanos. Que refleja luz. ¿Sí? Entonces, hermanos, la primera evidencia es que nuestros testimonios deben reflejar luz. La vida de un creyente debe demostrarse a través de un cambio en su forma de vivir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Lo que yo era antes, ya quedó atrás. A partir de hoy, ya Cristo vive en mi corazón. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. ¿Qué debe de cambiar cuando yo vine a Cristo? ¿Qué debe de cambiar? A ver, ¿qué debe de cambiar? ¿No, Toño? La actitud, ¿qué más? ¿Qué debe de cambiar cuando yo ya vine a Cristo? La conducta, ¿Van a Lili? El carácter, ¿verdad que debemos cambiar el carácter? ¿Hermano Cristo? Nuestras prioridades, ¿qué más? ¿Ana Viviana? ¿Qué debe de cambiar? La paciencia. Muchas cosas, ¿verdad? Si usted me pregunta a mí, hermanos, yo tengo que cambiar todavía muchas cosas. Muchísimas cosas. Ahora, la otra pregunta es, ¿será que solamente debo de cambiar el día que acepté a Cristo o debo de vivir constantemente cambiando? Es un proceso. No se cambia en un día todo. Vamos de poco en poco con la guianza del Espíritu Santo, hermanos, cambiando nuestras vidas. Debemos de cambiar, hermanos, toda nuestra manera de ser. Desde lo que decimos, lo que vestimos, hasta lo que comemos y los lugares que frecuentamos. Todo. ¿Y dónde fue su fiesta, hermano? En mi toque. Es que voy a hacer una acción de gracias, hermano. ¿Y dónde? A ver, díganlo. Debemos de cambiar todo, hermano. Todo. Nuestro testimonio, hermano, tal vez ahí no va a estar la iglesia. Tal vez ahí no va, el pastor no creo que llegue hasta acá. Pero ¿quién sí está presente, hermanos? Dios. Y el que encubre sus pecados, dice el proverbista, no prospera. No prospera, hermano. Así que debemos de cambiar a la luz de las Escrituras.
Pregúntese, al día de hoy, ¿mi vida es el reflejo de la luz de Cristo? ¿O todavía persevero en una oscuridad? Esa pregunta se la debe contestar a usted. Y usted debe orar al Señor y decirle: Señor, yo necesito salir de esa oscuridad. Yo necesito que mi vida refleje la luz que tú has puesto en mi corazón. Evidencia número 1. Evidencia número 2. Ahí en la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, en su capítulo número 2. Primera de Juan 2 dice la palabra del Señor, versículo 9 al 11. Amén. Leemos: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Cuál es la segunda evidencia de que realmente Cristo ha cambiado mi vida, hermanos? Amo a mis hermanos en la fe, hermanos. Amo a mis hermanos en la fe, hermanos. Yo sé que usted ama a su familia, sus papás, su mamá, sus hijos. Pero el día que aceptamos a Cristo, formamos parte de una gran familia, hermanos, una familia enorme, la familia de Dios. Tenemos hermanos aquí, tenemos hermanos en México, tenemos hermanos en Puebla, tenemos hermanos en Veracruz, tenemos hermanos en muchos rincones, así como tenemos hermanos en Estados Unidos y hermanos en muchos lugares tenemos hermanos. Pero hay un problema mundial que se llama racismo. Y ese problema mundial, hermanos, ha orillado a que muchos hermanos desestimen el Evangelio y se conformen, hermanos, solamente, pues yo nada más aquí con mi grupo. ¿Se acuerdan que tuvimos un grupo de hermanos haitianos hace mucho tiempo? Y yo, en lo personal, hermanos, les extraño mucho a ellos. Uno de los hermanos que perdí, hermanos, comunicación con él y que anhelo un día volver a verlo, es el hermano Juan. Un hermano en la fe muy bueno, muy grande, muy temeroso de Dios. Su color no hace que yo no le ame. Al contrario, hermanos, su corazón y el corazón de él nos lleva a amarnos, hermanos. Y en nuestra vida no hay racistas. No hay racismo. Pueden haber aquí hermanos de diferente nacionalidad, pero debemos amarnos unos a otros. No debemos, hermanos, nosotros tener la mentalidad del mundo, ¿verdad? Aquí puros güeritos, aquí puros altos, ¿no? Todos somos iguales en el nombre de Cristo. Aquí no se mide por clase social ni por color. Usted y yo debemos amarnos como Cristo ama a su iglesia. Y dice que Cristo dio su vida por la iglesia, hermanos. Debe amarme, hermano, de tal manera, hermanos, que usted pueda dar su vida, hermanos. Yo debo amarle, hermano, de tal manera que deba dar mi vida, hermanos. Debemos amarnos con un amor sincero, un amor honesto, un amor, hermano, dice la Biblia, un amor entrañable, un amor que nazca de aquí, hermanos, desde lo profundo de nuestra vida, hermanos. ¿Le duele a usted, hermano padre, cuando su hijo le desobedece? ¿Por qué le duele? ¿Por qué? ¿No, Margarita? ¿Por qué le duele? Porque los ama y porque usted desea el bien para ellos. Pero no es un dolor así, sí me pasó, no es un dolor que a veces produce enfermedad. Y cuando usted y yo nos amamos así, hermanos,
Debemos demostrarnos de esa calidad de amor. Y dice la Biblia, hermanos, que es un amor ágape. Es un amor honesto. Es un amor puro. Es un amor, hermanos, que no se enoja. Y dice la Biblia, hermanos, todo lo soporta. Todo lo puede, hermanos. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puede Cristo. Amémonos, hermanos, porque todo lo podemos. Tenemos diferentes maneras de pensar, pero tenemos alguien que nos guía a todos y es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, en el primero del fruto, ¿cuál es? Amor. Así que si el Espíritu Santo guía mi vida, yo debo amar a mis hermanos, debo amar a mi iglesia, debo, hermanos, respetar a mis hermanos, debo respetar a mi iglesia. Hay un mensaje, hermanos, que habla acerca de deberes de esposa y esposo. Y uno de los deberes, hermanos, es que ni el esposo ni la esposa tienen la facultad de hablar mal de él cuando no está presente. La esposa no debe hablar mal de su esposo cuando él no está presente y aún estando presente. Ni el esposo lo debe hacer porque es una falta de respeto y es una demostración de que carece de amor. Nuestro amor debe ser honesto y sincero, hermanos. No hablemos mal de los hermanos allá, ni allá, ni allá, ni aquí, hermanos. Amémonos, dice un corito, de corazón, no de labios solamente. Ame a su hermano, es un principio que debemos de seguir, porque Cristo nos enseñó a amarnos los unos a los otros. Así como yo amo a Cristo, debo amar a mis hermanos sin distinción, sin favoritismos. Dios no quiere una iglesia contenciosa. Dios quiere una iglesia que se llene de amor mutuo, amor todos los días. Quiero mencionar dos ejemplos. Primero, ¿quién mató a Abel? Caín. ¿Por qué lo mató? ¿Por qué? Por envidia. ¿Y qué era Caín y Abel? ¿Debemos nosotros hacer eso, hermano? Aquí no hay envidia. No debemos caer en el juego de Satanás. Satanás, hermanos, es astuto. Pero la Biblia nos enseña que debemos de amarnos unos a los otros. Y si usted está empezando a florecer un espíritu de envidia, póngase de rodillas, póngase a orar y dígale: Señor, ayúdame a amar a mis hermanos como tú amaste y sigues amando a tu iglesia. Ayúdame. Y que el Señor nos ayude a amarnos unos a otros, sin distinción. Un ejemplo más, José. José, hermanos, ¿por qué sus hermanos lo vendieron? Por envidia. ¿Quiénes lo vendieron? Sus hermanos. Hermanos, desprecio, odio, hacer de menos, eso no es amar a tu hermano. Al contrario, es aborrecerlo. Y Dios no te rescató del infierno, no te puso en el cielo para que aborrezcas a tus hermanos. Entonces, por demás murió Cristo. Sigamos viviendo igual. Pero si Cristo nos rescató del infierno y nos dio un lugar, entonces amemos a nuestros hermanos. Amén, hermanos. Evidencias de que Cristo vive en nosotros. ¿Quién debe perdonar en un problema? ¿El agresor o el ofendido? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Le dijeron al Señor Jesús y él dijo: no te digo 7, sino aún 70 veces.
¿Será que alguna vez nos hemos ofendido? ¿Será que sí? Con una palabra, con un gesto, con un comentario. Pero siempre debemos amarnos. Y amar significa perdonar. ¿Ama su iglesia? Yo amo mi iglesia. Les amo a ustedes. Les amo mucho. Yo le decía a una hermana ayer, hermano, cuando alguien de la iglesia, hermanos, está siendo atacado, a mí me duele. Y quisiera hacer más, porque eso enseña la Biblia, a dar nuestra vida. Por esa razón, hermanos, salgamos allá afuera y testifiquemos con ese amor que Cristo puso en nuestro corazón. Y el Señor bendiga a su iglesia, hermanos. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, yo te agradezco, Señor, por esa salvación tan grande que tú nos has dado. Señor, tu palabra nos enseña que estábamos perdidos, lejos, destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, Señor Jesús, por tu gracia y por tu misericordia nos has dado, Señor, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Formamos parte de una gran familia, pero nuestra vida debe testificar que realmente, Señor, hemos entendido, Señor, que es la salvación. Señor, nuestra vida debe cambiar, nuestro testimonio debe ser luz en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Debo amar a mis hermanos, debo respetarles, debo quererles de tal manera, Señor, que en mi corazón fluya ese amor, Señor, que se demostró en la cruz del Calvario. Un amor sincero, un amor humilde, un amor honesto, un amor puro. Un amor, Señor, que no tiene, Padre Celestial, cabida, Padre Celestial, de la envidia, del odio o del rencor. Debemos amarnos de tal manera, Padre, que cada uno, Señor, de los que están a nuestro alrededor pueda ver el carácter de Cristo en nuestra vida, mi Dios. Señor, la mejor manera de testificar al mundo, Padre, es con nuestra vida. A veces nuestras palabras están vacías porque nuestra conducta, Señor, no está viviendo de manera correcta, mi Dios. A veces, Señor, nuestras palabras, Señor, se vuelven torpes porque nuestra vida no está demostrando, Señor, que hay luz. Pero si realmente, mi Dios, hemos entendido el Evangelio, si realmente te hemos aceptado como el Salvador de nuestras vidas, ayúdanos, Señor, a hacer luz en medio de tanta oscuridad. Ayúdanos a amarnos los unos para con los otros, a apoyarnos mutuamente, mi Dios, y a cuidar la integridad de tu iglesia. Cuídanos, Señor, por favor. Gracias. En esta mañana nos encomendamos en tus manos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.